con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un saludo muy cordial, señoras y señores. Me siento enormemente complacido por ubicar en este panel a 4 ciudadanos ecuatorianos muy conocedores de la materia petrolera, una ilusión generacional significativamente importante. Han pasado tantos años y hemos reconocido colisiones conceptuales en cuanto a cómo se debía haber manejado esta industria. Cuando descubrimos el petróleo, lo comenzamos a producir, a elaborar, buscamos construir una fusión entre el área de donde estaba el mineral, no es mineral, este gran insumo que nos ha servido para desarrollar vastas ideas emprendedoras de nuestro país, que nos ha servido para generar una infraestructura no muy bien delimitada, no muy bien diseñada. Han surgido coyunturas difíciles con negocios tremendamente opacos como este que vamos a tratar esta mañana. Y yo me refería a que esta era una ilusión de nuestras generaciones, de nuestros hijos incluyo. Y sabíamos que éramos desde hace muchísimos años un país petrolero. ¿Cuántos se han beneficiado de esta búsqueda y de este encuentro con el hidrocarburo? ¿Cuántos nos hemos beneficiado en términos de infraestructura que ha generado esto que debía haber sido el mejor negocio de la vida que Dios nos otorgó? Las ventas han tenido declives y han tenido también niveles de boom, pero lo que siempre ha estado presente son los boom de los negociados, que lamentablemente nos mal acostumbramos a ejercitarlos. Y tiene razón Sarita España y tiene razón Marieta Campaña, periodistas del diario El Expreso, de mencionar que la veta de oro petrolero puso en circulación durante la última década más de 130.000 millones de dólares de ingresos en manos de un único administrador, el Estado. Y esa época de bonanza, estimados amigos oyentes, la mayor experimentada en el Ecuador, coincidió con la de menor transparencia en cuanto a los contratos de venta de barriles, auspiciada por un nuevo modelo de comercialización,
¿Cuál era ese? El último modelo de comercialización. ¿Un invento? ¿Un crudo imposible de poder ser fiscalizado? Ahora, con un cambio de gobierno, de autoridades de control de por medio, han aflorado, y ustedes han sido testigos, han aflorado las denuncias por mal manejo de los recursos naturales de nuestro país. Y hay que destacarlo, desde diferentes escenarios hemos tenido soldados y batallas. Soldados con concepciones diferentes e ideales, seguramente diferentes, pero en la búsqueda de defender el primer recurso que ha tenido la patria en este medio siglo o cuarto de siglo, que no hemos sabido aprovechar lamentablemente. Y aquí parte esta preocupación con el nombre bien puesto de opaco negocio petrolero. Las ventas de barriles sin concurso cultivaron un modelo de negocio, de comercio más que todo, imposible de fiscalizar, ya lo dijimos. Y aquí han estado los soldados en la batalla campal que todos hemos configurado. Lamentablemente, no todos se nos han unido, me refiero a todos los ecuatorianos. Pero como desde chicos aprendimos a decir, ha habido una ayuda moral y ha habido una concurrencia cívica inequívoca. Pero a momentos hemos dejado a Clever Jiménez, por ejemplo, hemos dejado a Fernando Villavicencio, obviamente, como ejemplo, sumidos en la soledad. Sumidos en la soledad. Creo que podemos saludar a Fernando Villavicencio. ¿No está listo? A ver, póngame en un papel lo que él menciona. Muchas gracias. Se había comprometido con nosotros a esta plática y hemos insistido en ella. Pero, Clever, señor economista, don Jorge Pareja Cucalón y respetable doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía. Les vamos a dar la oportunidad para que ustedes tengan la bondad de definir la panorámica que nos ha caracterizado o nos ha asistido en estos últimos 25 años, será quizá un poco más, en donde las batallas se han cumplido sincronizadamente frente al abuso y al ultraje al que el Ecuador le han sometido intereses nefastos, ¿no? Ansias de enriquecimiento de mucha gente que, partiendo de una clase media moderada en sus aspiraciones económicas, a excepción de gente como Villavicencio y Jiménez y como otros distinguidos compatriotas, han luchado a brazo torcido, a brazo fecundo en cuanto a la forma como han tenido que combatir con adversarios bien complicados. Y ustedes han estado atrás en el mismo rumbo, en la mística, y el milagro de esta mañana es poder unirles para que la gente y las nuevas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, entiendan el por qué ustedes han librado batallas fantásticas dentro de las limitaciones de lo que significa los gobiernos, las políticas públicas y los intereses. Han hecho una pelea
casi común, con diferentes intereses, con diferentes opciones y en diferentes momentos. Yo quiero hablar con Clever y decirle, ¿por qué cree que Fernando este momento se inhibe de conversar con todos? ¿Tiene usted sintonizada tal vez la razón? Allí viene con la explicación que él nos da. Yo soy un amigo de la transparencia en la comunicación. Nunca me quedo yo con nada oscuro. Aquí dice, estamos en contacto con la esposa de Fernando. Él está en casa. Hay policías, obviamente, haciendo una especie de acto de presencia en este simulacro que vive la pareja que nos gobierna. Nos están fatigando ya con algunas cosas que nos da que pensar, y hasta ahí me quedo. Que usted sepa, Fernando, este momento está vigilado por la policía, por lo menos es lo que menciona su señora esposa. Usted ha venido también al estudio y ustedes en cohesión de trabajo y de guerrerismo en el ámbito petrolero, ¿se mantienen unidos, Clever? Transparentemos al país. Claro que sí, don Gonzalo, muchas gracias por la entrevista, un saludo a usted, a todos los amigos que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación, un saludo a los señores panelistas también, igualmente con todo el respeto. Vea, don Gonzalo, yo quiero primero empezar solidarizándome con Fernando Villavicencio, con su esposa, con su familia. Es impresionante cómo han perseguido en el país, utilizando toda la estructura del Estado, utilizando la justicia del pueblo ecuatoriano, que se debe precisamente al pueblo ecuatoriano, en contra de quienes hemos combatido la corrupción. En el caso de Fernando, en el caso de Clever Jiménez, en el caso de cientos de personas aquí en el país, porque no somos los únicos. No somos los únicos, los perseguidos aquí en el país, no solamente somos los que hemos combatido la corrupción, sino aquellos que hemos pensado diferente o aquellos que han sido críticos al gobierno, como medios de comunicación o periodistas. Impresionante. Y eso no ha parado, estimado Gonzalo. Hoy podemos darnos cuenta de que Fernando Villavicencio, que ha sido un baluarte en el tema petrolero, ha sido un baluarte, conocedor de la materia, denunciante también de la corrupción en esta área, al igual que otras personas más, ahora perseguido también por la justicia, en mi caso con un grillete electrónico. Y aquí lo digo con claridad, mientras tanto los delincuentes de cuello blanco, estimado Gonzalo, estimados amigos, son protegidos por la justicia, salen en primera clase a Miami a disfrutar del dinero que le robaron al pueblo ecuatoriano. Otros protegidos aquí viven en el país por la misma justicia y por la Asamblea Nacional. Sorprendente lo que pasa en el país. Ojalá esto cambie lo más pronto posible. Rechazo contundentemente la actitud de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, la estructura del Estado, para perseguir a un personaje que lo que ha hecho es contribuir con el país. Denunciar la corrupción, estimado Gonzalo, es contribuir con el país, y así debemos considerar todo el pueblo ecuatoriano. Fernando Santos Albite, doctor, buenos días. Lo que alcanzamos nosotros a sintonizar es la preocupación que tiene la familia, especialmente la señora esposa de Fernando, de que si este momento habla, las cosas podrían derivar en otros insucesos para el hogar. Están ahí los policías, seguramente están a la expectativa de que desde ese domicilio, el de Fernando, él se torne en un protagonista de lo que está aconteciéndole, la presencia policial, la persecución, seguramente una orden de detención. Hay una especie de temor justo y de cautela a efectos de esperar un momento adecuado, pero él nos va a atender más adelante, es lo que Verónica nos señala. Ahora bien,
Ocupémonos de esta denuncia, de las tantas que han formulado. Ustedes deben andar por unos 10 libros, si no más, y ustedes haber gastado muchísimo talento, muchísima investigación, experiencia, Jorge Pareja, Fernando Santos y otros analistas, y que incluso han sido funcionarios o exfuncionarios del ámbito petrolero. ¿Cómo han visto ustedes esta denuncia, que ya la conocíamos, la habíamos fundamentalmente leído? Fernando, con toda valentía y clever, nos han demostrado, nos han hecho palpar que una intermediación de venta del hidrocarburo que era recogido en Esmeraldas, llevado hasta una refinería peruana, todo absolutamente bien estudiado, o partía incluso al Océano Pacífico por el lado norte, casi frente a las costas del país más poderoso del planeta. Casi por esos sectores se producían con otras empresas una primera intermediación. Y han habido aquí representantes de esas empresas que, para los que tienen memoria petrolera, son fácilmente reconocibles. O de lo contrario, llevaban este crudo hasta un proceso de venta, de compraventa, con otros carteles, unos incluso de producción e industrialización del hidrocarburo. El que nos ocupa, ¿qué características tiene para ver la retentiva, especialmente de la retentiva y la experiencia, el ojo observador de usted, economista, para que tenga la bondad, Jorge Pareja Cucalón, el hijo de un escritor consagrado, modelo de pensamiento de izquierda, un verdadero símbolo en el poder político y en las iniciativas de un modelo más justo en nuestro país? Usted tiene una carga heredada muy noble, y entonces a usted, economista Pareja, hay que apelar para decirle al resto de la sociedad ecuatoriana cómo ha sido posible que se vayan en tanta temporalidad llevándose un petróleo nuestro, vendiéndolo por 2 y 3 veces, entregando como una especie de condicionamiento para un endeudamiento o para unos préstamos que enseguidilla le han servido al gobierno de Correa, porque no hay otra manera de establecer en qué consistía esta obligatoriedad del expresidente de nutrirles de petróleo con unos diferenciales impresionantes entre el mercado libre al que teníamos nosotros derecho y acceso y el mercado que ellos preferían, porque allí había un margen importantísimo que se repartían entre ellos. Y gente que estaba en la quiebra más grande, hoy vive en una situación tipo nazis, en el exterior, en un territorio español, que solamente la fantasía de la obra creativa entre comillas de este caballero, nos hace suponer que debe ser poseedor de una fortuna para un récord mundial, para medirla frente a fortunas gigantes en el planeta. ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Y no es necesario mencionar nombres.
porque son nombres peligrosos además. Esto es, y contra ellos esta lucha, esta pelea. Economista Pareja, les dejo ahora sí a ustedes, pero había que plantear esta premisa para que la gente nos escuche de lo que ustedes han ido observando a lo largo de estos últimos años. La intermediación petrolera es el nombre de este programa de denuncia. Buenos días, Gonzalo. Buenos Jorge, días. bienvenido. Un placer conocerlo. Fernando, un gusto verte. Bueno, hay que hacer un poco de historia, ¿no? En el Caribe tienen una ventaja, que tienen huracanes que duran solamente 2 o 3 días. Aquí hemos tenido un huracán de 10 años, ¿no? El huracán Rafael o el huracán Correa, que nos ha devastado la industria petrolera. ¿Y cómo se preparó todo este destrozo que ocasionó el huracán? Y debo aclarar de que sin el extremo que han sufrido Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio, yo tuve y tengo el gran honor de haber sido mencionado en un par de sabatinas, lo cual me satisface enormemente, ¿no? Una medalla que llevo en el pecho. Mire, esto se va produciendo poco a poco, lo cual indicaría de que hubo premeditación, alevosía e intención clara. Primero, en el tiempo del presidente Palacio se estableció una ley o un decreto en que se podía negociar de empresa estatal a empresa estatal siempre y cuando el crudo que se entregue sea utilizado en refinerías del comprador. Personalmente yo me pidieron que acuda al Congreso, a la comisión respectiva, y estuve en contra. Me acuerdo, estaba sentado frente al señor Casinelli y expresé mi opinión de que esa no era garantía de absolutamente nada, puesto que las compañías estatales están bien manejadas, tienen tanto más deber de cuidar sus intereses que una empresa privada. Pero pasó. Pero siempre con ese condicionamiento de que el comprador tuviera que refinar ese crudo en sus refinerías, en su territorio. Llega el gobierno del huracán Rafael y cambian y dejan abierto la utilización de la compañía estatal a donde quiera ir. Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo van amarrando lo que usted mencionaba, Gonzalo, de los préstamos a unos intereses internacionales equivalentes a usura. Cuando hablamos de préstamos de 3, 4%, estábamos hablando de préstamos del 8, 9%, ¿no? Eso internacionalmente es usura. Y lo que pasa, lo curioso de todo esto es que quitan este requisito de refinación, le entregan todo ese crudo a compañías chinas, después a Tailandia. Y el enemigo número 1 del Ecuador, aparte de otros históricos que me parece que son una tontería, era Chevron. Y muchos de los buques que zarpan de Balao con crudo ecuatoriano, entregan el crudo ecuatoriano al enemigo espantoso nuestro en las refinerías de California de Chevron. Es decir, como se dice en nuestro buen criollo castellano, tongo. Tongo planificado ¿para qué? Para ganar dinero. El caso del Perú que denuncia Fernando Villavicencio, ayer hablaba yo con alguien conteniendo mi deseo de decir más cosas de las que debe uno decir, y mi interlocutor, que era o es, no sé, están cambiando rápidamente las cosas, partidario del gobierno, dice, claro, pero lo que pasa es que el señor Villavicencio, decía, no se da cuenta de que la diferencia entre el precio FOB, Balao, y CIF Talara es por el flete. Entonces decía, pero perdóname, $4 por barril de flete entre Balao y Talara, eso es tan creíble como que todavía hay dragones. Le dije, eso no tiene nada que ver con nada. Es decir, hay gente que se ha enriquecido enormemente. Y no creo que sea una sola persona, ¿no? Esto es una tarima en donde se han parado mucha gente. Y piense usted,
O sea, sí, lo del lo del crudo es muy llamativo, pero al crudo súmele usted la refinería de Esmeraldas, súmele usted la refinería del Aromo, no la refinería, No, pues. el gasto del Aromo, súmele usted los excesos de Monteverde, súmele usted la planta que se hunde elegantemente en Bajo Alto, súmele usted el poliducto de Pascuales. Súmele usted que la gente se olvida de los 800 y pico de millones de dólares gastados en una plataforma que no sirvió para absolutamente nada en el Golfo de Guayaquil. Lo único que logró esa plataforma fue dañar 3 pozos productivos, hacer ganar a alguien 800 millones de dólares e irse del país. Olvidemos también la famosa pozo digamos, no olvidemos, el pozo que hicimos con el comandante Chávez y PDVSA en Puná, en donde después nos enteramos de que algún técnico petrolero, que será técnico en alguna otra cosa, decidió perforar en este sitio de aquí y se olvidaron de la sísmica, de la geología y la geofísica. Y aparte de hacer un hermoso hueco de 12.000 pies, 11.000 pies, y hacer una inversión de 25, 30 millones de dólares, no sacó absolutamente nada. Es decir, uno va sumando todas estas cosas y llega a cifras que son escalofriantes. Y estos fueron episodios de burla de la administración Chávez, porque siempre él remataba un discurso con sonrisas y alabando lo cándido que resultaba ser Correa, al que le tenemos por, digamos, audaz, de enorme inteligencia, bueno para los negocios y para los cálculos. Pero Chávez se le burlaba en todas las sugerencias que formulaba desde Venezuela o cuando venía acá. Le ofrecía el oro y el moro. Y siempre que los capitales venezolanos y la industria venezolana va a estar presente. El asunto es que nunca, absolutamente jamás, tuvimos nosotros siquiera la intención sana de hacer una inversión racional en el territorio ecuatoriano. Bueno, yo creo que Chávez, primero, era un hombre de trópico, vivo, inteligente y simpático. Y además con gran apetito de dinero, seamos francos. Me parece que la hija de Chávez el otro día encontraron que tenía una cuentita de 4.000 millones de dólares, ¿no? La UNITA. Ahorros, ¿no? Ahorros de familia, ¿no? Y en cambio, Correa era un hombre que quería llegar a ser un Chávez, pero le faltaban varias cosas. Le faltaba la picardía del Caribe, 1. 2, le faltaba el buen trato de Chávez, porque Chávez, a pesar de que era duro a veces, era un hombre simpático, era un hombre agradable en el trato. Tercero, Chávez tenía el respaldo total de las Fuerzas Armadas de su país. Aquí, a Dios gracias, no. Y después también hay que tomar en cuenta de que PDVSA, que la destruyó Chávez, ¿no?, se convirtió en el mejor fuente de abastecimiento de dólares o dinero de los ¿cómo se llaman? Los boliburgueses. Boliburgueses. Entonces entramada esa organización venezolana seguramente despertó no la admiración, sino el apetito de nuestras autoridades. Y se preparó poco a poco ese esquema. Ahora, Venezuela tuvo 2 aportes importantes para la economía petrolera del Ecuador. La una fue un retrato de Chávez que estaba en la oficina de otro regalo que hicimos, que fue Sacha, y una vez por semana creo que le daban arepas para el desayuno. Pero nos tomaron el pelo de la manera más espantosa del mundo, a los ecuatorianos, e ayudaron a enriquecer en gran nivel a gran parte de ecuatorianos. Y, en fin, este mar de injurias de 10 años, mar de persecución, de espías, ahora vemos que al presidente le ponen una cámara en la oficina, ¿no? Vamos a ver qué le grabaron, ¿no? Eso no sabemos. Y para qué le grabaron. Pero, en fin, hemos llegado a unos extremos que yo creo que, tecnológicamente hablando, inclusive comparando
A Veintimilla con Correa, yo creo que Veintimilla sale ganando. Los nuevos ricos de la intermediación petrolera con China, querido Clever, ¿dónde se los podemos ubicar? ¿Cómo actuaron? ¿Con qué prácticas? ¿Qué inventaron? ¿Qué desarrollaron con mayor audacia? ¿Podría ser la palabra? ¿Con mayor audacia? Con una colaboración cómplice, pero impresionantemente grande, para hacer lo que han hecho estas enormes fortunas desconocidas por los ceros, los ceros reales que debe abarcar aquel cambio de situación económica de hombres pilas que no tenían absolutamente un sucre, peor un dólar, en el valor de sus cuentas corrientes o de sus activos financieros. De pronto se convirtieron en unos multimillonarios, como ya dejé establecido. ¿Con qué esquema, con qué formato que descubrieron Fernando y usted, Clever? Mire, Gonzalo, lo que voy a decir está denunciado en la Fiscalía, está denunciado en la Contraloría. O sea, lo que voy a decir no es ningún invento. Está denunciado desde el año 2010. El comercio de crudo no es de ahora. El comercio de crudo es desde hace algunos años y va todavía para largo. Creo que hay contratos incluso firmados hasta el año 2026. Es fundamental que el país sepa de que el tema del comercio de crudo internacional es apenas un eslabón, una parte de todo ese entramado de corrupción que existe dentro de este sector estratégico del país, un sector muy importante. No debemos olvidar, y usted lo decía con toda claridad, don Jorge, el tema de las refinerías Esmeraldas. Fíjese usted que ahí seguimos inyectando a la refinería crudo de 24 grados CPI cuando la refinería Esmeraldas fue construida para procesar crudo de 28 grados API en adelante. O sea, en todos los gobiernos ha existido este mal manejo en la refinería Esmeraldas y ahí un tremendo negociado en los residuos que son alrededor del 50% en la importación de Qatar Stop y en la venta del Fuiloy. Pero esos temas también deberíamos tratarlos algún rato, estimado Gonzalo. Hoy me voy a referir al tema del comercio de crudo internacional. La intermediación. Además, no debemos olvidarnos los contratos petroleros, la renegociación de los contratos petroleros. Ahí teníamos pedido miles de millones de dólares. O sea, el comercio de crudo internacional, si bien es cierto, es, yo diría, la pera del pastel o la cereza del pastel, no hay que olvidarse los otros sectores que son completamente fundamentales y que también estamos perdiendo miles de millones de dólares. Y hasta el día de hoy sigue funcionando ese negociado en las refinerías Esmeraldas con el comercio del Qatar Stop, del Fuiloy y de los residuos que resultan de la refinación del petróleo. En el tema de la intermediación del petróleo no solamente es con Petroperú, sino también es con Petrochina, y también fue con PDVSA y también fue con ANCAP de Uruguay. O sea, aquí se armaron algunas alianzas estratégicas con algunos países amigos de la Revolución Ciudadana para poder comerciar el petróleo a dedo. El punto aquí fue entregar el petróleo sin licitación. Ese es el punto fundamental. O sea, entregábamos el petróleo a precios descontados a los supuestos países amigos a través de una alianza estratégica que claramente establece la alianza estratégica. De que nosotros, por ejemplo, en el caso de Uruguay, nosotros le entregábamos petróleo, ellos refinaban nuestro petróleo y nos devolvían derivados del petróleo ya refinados. O sea, simplemente no había dólares en la transacción. Nosotros enviábamos petróleo, nos enviaban gasolinas, por ejemplo. ¿Sí? Yo hasta ahí le veía el negocio perfecto, estaba muy bien. No iban a haber intermediarios, ni mucho menos. Pero resulta que todo el petróleo en el caso de Uruguay, en el caso del Perú, y en el caso de PDVSA y en el caso de Petrochina, no lo llevaron a las refinerías de ellos como estaba establecido en la alianza estratégica. Violaron sus propias alianzas estratégicas y en los contratos ya permitieron para que lo lleven a cualquier parte. Entonces acá en Balao, en la provincia de Esmeraldas, acá en la costa ecuatoriana, simplemente recibían los chinos y entregaban a los intermediarios, a esas mafiosas de las que hablaba tanto el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Y ellos lo vendían o lo revendían al petróleo nuestro justamente en la costa oeste de Estados Unidos, a la Chevron Texaco. Pero aquí el punto es que cuando nosotros denunciamos este tema en el año 2010, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que está pasando con las autoridades del pueblo ecuatoriano? ¿Cómo así es que nosotros entregamos a menos $3, $4 o $5, alrededor de 250,000 barriles diarios a los chinos? ¿Con qué objetivo?
para que ganen los chinos, porque el compromiso era que les entregaban a ese precio descontado para que puedan llevar hasta sus refinerías, que estaba obviamente bastante lejos, que era imposible que lleven el petróleo para allá. Ni un loco llevaría de aquí petróleo a la China, pudiendo comprar ahí cerca nomás, que sí tienen bastante petróleo. Se convirtieron en vendedores en el Pacífico Norte, se convirtieron en intermediarios, Ya, ni siquiera en claro. vendedores, porque ellos no vendían, simplemente intermediaban el petróleo entre Ecuador. Ellos lo que hacían es ofrecer créditos Entregaban a tasas de interés no tan objetivas para el mercado financiero de esos días o de esos años. Se les pagaba casi inmediatamente con petróleo. Con petróleo. Y ese petróleo lo vendían a través de otra intermediaria. Lo vendían a los interesados, no sé quiénes eran los más interesados. Pero el petróleo ecuatoriano muy difícilmente, como dice Clever, llegaba a las refinerías chinas. Nunca. Es que, estimado Gonzalo, ni siquiera en el tema de Uruguay, porque en el caso de Uruguay la refinería que ellos tienen está en condiciones de producir o de refinar petróleo de 34 grados API en adelante, y el nuestro es de 24 grados API porque lo mezclamos en el oriente ecuatoriano. O sea, era una cosa absurda que nunca iba a pasar. No siempre. Era negocio. O sea, los países, estos amigos, lo que hicieron es convertirse en intermediarios. Pero aquí viene el punto fundamental, estimado Gonzalo. ¿Cómo así todos esos recursos llegaron a los bolsillos de los revolucionarios? Luego que yo vengo haciendo la investigación, después del año 2010, encontramos de que Taurus Petroleum, que llevaba el petróleo hasta la costa de Estados Unidos, hacía transferencias bancarias a un sujeto llamado Enrique Caena Marín. Hay que decirlo con nombres y apellidos. Es Enrique Caena Marín, este zar petrolero, el que recibía los depósitos, las transferencias bancarias a sus empresas, personalmente a su hija, de miles de millones, de cientos de millones de dólares. Hay transferencias que yo he presentado a la Fiscalía, a la Contraloría, alrededor de 700 transferencias bancarias. Estados Unidos, Panamá, Ecuador. O sea, ahí está el negociado en el tema del comercio de crudo internacional, que ya deberíamos tener resultados. Está en la Fiscalía, estimado Gonzalo, está en la Contraloría. Ya debería decirnos el fiscal cómo es que se triangulaba el dinero y a qué bolsillos fueron, pues. Realmente regresaba la vicepresidencia de la República. ¿El ex fiscal Chiriboga, quiero entender? El ex fiscal Chiriboga conocía de esta materia, pero esa es una institución que tiene que tomarle la posta el nuevo fiscal y seguir investigando. Si es que no lo ha hecho el anterior fiscal, retomar y empezar a investigar sobre este acontecimiento que es letal para el Estado ecuatoriano, para todo el pueblo ecuatoriano. ¿Usted tiene una lectura distinta o más o menos parecida a la que han exhibido sus contertulios, doctor Fernando Santos, respecto a lo que produjo esta etapa donde descubrieron que mejor era comprar el crudo o llevarse el crudo a nombre del Estado con cliente propio, con clientes preestablecido? En turno, se turnaban ahí para recibir aquello, ponían a nombre de otras personas. Esto llegaba hasta más abajo de la ciudad de Lima, a las refinerías peruanas, y los elaborados se los vendía, asimismo a clientes que previamente nos habían adelantado dinero. Pero no así un anticipo como de repente nos ha tocado hacer a nosotros. Guárdeme este equipo tecnológico y no tengo todo el dinero para poder comprarle, pero le voy a dejar un 50% del valor de este equipo hasta yo retornar en algún momento y comprar el resto. Un poco, estos caballeros lo que hacían es, de forma muy distinta, más bien llevar el crudo a un X valor, darle a una persona que estaba allí a la expectativa del arribo de ese crudo, y él tenía ya también sus clientes una vez procesado el hidrocarburo en territorio y maquinarias peruanas.
¿Por qué doctor Santos, por qué eso de llevarse al Perú y simular, digamos, tanta intermediación y tantos vericuetos que tenía que el pobre crudo ecuatoriano no ser trasladado de un lado al otro, cambiarse de buques y todo, para justificar el milagro que estaban haciendo? Y entonces se inventa el anticipo petrolero, que antes no sé si hubo en época de crisis, pero ninguno de los ejecutivos que han manejado el área petrolera en cualquiera de las fases del negocio recuerdan estos anticipos petroleros, invención de la Revolución Ciudadana. Tenga la bondad de Fernando. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Clever, y buenos días, Jorge. Mire, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con Fernando Villavicencio. Lo que le está sucediendo es realmente inaudito. Un hombre que denuncia la corrupción valientemente, se arriesga hasta su vida, estuvo exilado con don Clever en nuestra selva amazónica por denunciar la corrupción. Y quiero advertirle al señor presidente de la República que el día de hoy está en Nueva York, en las Naciones Unidas, donde va a hablar, y va a hablar de los derechos humanos, que el Ecuador respeta los derechos humanos, que sea consecuente con ese discurso y con las acciones actuales que hace la policía en la casa de Fernando Villavicencio, que se vayan y que dejen a este ciudadano eminente libre, en primer lugar. En segundo lugar, quiero hacer constancia, Gonzalo, que usted nos ha situado, Clever a mi izquierda, Jorge a mi derecha, yo en el centro, y creo que es como nos percibe la ciudadanía, nuestros criterios políticos, Así ¿verdad? es. Pero los tres coincidimos. Y Fernando en su domicilio de izquierda. De izquierda también. Los tres coincidimos en que estos 10 años de Correa en el sector petrolero han sido un huracán, como decía Jorge, de atraco, de una corrupción monstruosa. Mire, Gonzalo, yo ya tengo algunos años como Jorge en el sector petrolero. La comercialización de crudo ha estado más o menos en un plano de corrección. ¿Por qué? Al principio, cuando comenzó el Ecuador a ser exportador en los años 70, hubo un sonado caso de corrupción. La dictadura militar le nombró jefe de comercialización de Petroecuador a un doctor Estrella, me acuerdo, un hombre muy inteligente. Sí. Hermano de un escritor que recientemente falleció. Podría ser, era un hombre muy inteligente, yo lo traté, y él, muy despierto, fue a vender crudo a Venezuela. Y alguien le denunció, y cuando regresaba al Ecuador en los filtros de inmigración de Caracas, le abrieron la maleta y tenía $100,000. $100,000. Se hizo un escándalo. Qué bárbaro. Se hizo un escándalo. En los años 73, 74, no me acuerdo. Y desde ahí se estableció una regla de oro. El crudo ecuatoriano se vende por licitación al mejor postor. La mejor oferta públicamente, como lo acaba de hacer el ministro Pérez hace días. Invitar a los compradores de crudo, señores, tengo este cargamento, ¿cuánto me pagan? La mejor oferta. Eso fue a partir del caso Estrella, que se llamó así, me acuerdo en la prensa. Llegó este gobierno y dijo, no, ¿qué licitación? No, todo me voy a entregar a un comprador, a los chinos. A cambio de préstamos y a cambio, yo diría también, de corrupción. Se acabó con la licitación, se vendió todo a un comprador, a tal extremo, Gonzalo, que hay una revista que se llama Platts, que es la Biblia petrolera, en donde todos los crudos del mundo tienen un valor. ¿Por qué? Porque Platts, que es de Dow Jones, la compañía de publicidad y de revistas más importante del mundo, tiene un staff inmenso, dedicado solo a llamar a todas las refinerías y a todos los terminales de Estados Unidos y del mundo. Llega un cargamento de crudo, dicen, ¿a cuánto pagaron por este crudo? Y así se establece el precio de mercado. El Ecuador, al entregar todo el crudo a los compradores chinos,
El Platts nos sacó, dejó de cotizar el crudo ecuatoriano diciendo, no hay mercado para el crudo ecuatoriano, ustedes están entregando todo a un solo comprador y él les pone el precio. Nos sacó el Platts. Obviamente el crudo ecuatoriano tenía que reflejarse su precio en alguna publicación y fuimos a otra publicación que se llama Argus, que no es del nivel de Platts, pero es prestigiosa. Pero ahí nos hicieron una fórmula que comparaban el crudo ecuatoriano, no con el WTI como lo hacía el Platts, que es un crudo de magnífica calidad, sino con el carbón. Con el carbón con 6% de azufre, que tiene un precio ínfimo. Entonces todo lo hicieron legalmente, porque pueden justificarse. No, hemos vendido al precio que dice Argus, pero era un precio de gallina enferma, puesto por los chinos. Entonces ahí viene, y yo estoy de acuerdo, lo que acaba de denunciar Fernando y Clever, que se han perdido miles de millones de dólares. Si se perdía 4 o 5 dólares por barril, exportamos 120, 140 millones de barriles al año durante 10 años. Estamos hablando de una cantidad fabulosa de pérdidas. Fíjese cómo se descubre, porque Fernando y Clever, con gran valentía y gran conocimiento y con documentos, no es que se han inventado, sino con documentos, con facturas, han denunciado, nadie ha dicho nada. Pero ¿cómo salta el problema? La primera licitación que hace el nuevo gobierno, la primera licitación hace pocos días, es una licitación limpia, invitando a las compañías que quieren comprar nuestro crudo, aparece que en lugar de los 5 dólares menos del WTI, en el cual se valoraba el crudo ecuatoriano, los compradores están dispuestos a pagar 50 centavos por sobre el WTI. Así es. Entonces, ahí está la demostración de que hemos estado vendiendo nuestro crudo a un precio ínfimo, pero sabiéndolo, no es que malas condiciones de mercado, 10 años en los cuales ha habido un esquema para perjudicarle al país y llevarse el dinero al bolsillo, los corruptos. El correísmo afianzó esta trama, pero descubrió otras metodologías, obviamente para perjudicar a los intereses nacionales, y una escalera de intermediación que cada vez se iba ampliando, porque la diferencia del precio con el que compraban estos grandes compradores, por decir de alguna manera, en esmeraldas, llegaba al destinatario después de una escalera de intervenciones o de acciones intermediarias. Y era a cambio, especialmente cuando los chinos le dijeron seguramente al expresidente Correa, yo te presto todo lo que vos quieras, pero el petróleo es mío. Y los tailandeses, cosa igual, y otros clientes que iban descubriendo por anticipos. O sea, el presidente Correa le hundió al país y le hizo sumergir en esta trama de corrupción y de abuso de los dueños del dinero por una necesidad de plata que los chinos la iban ampliando a través de la obra pública que ellos iban de alguna manera conquistando en determinados, en pseudo concursos o licitaciones o concursos de precios, o porque estaban mejor informados, o porque tenían el beneplácito del principal actor, que era el presidente de la República. Es decir, yo quisiera que le describan cómo el presidente Correa, que antes le sacó ahí sí casi a patadas a la compañía en el tema de San Francisco, casi que le sacó a patadas, y era un bullón, y luego el presidente Lula, siempre lo he dicho, vino, arregló la situación y las cosas cambiaron. ¿En qué nos convertimos a partir de ese instante con nuestra industria? Mire, nos convertimos en el segundo país más corrupto de Sudamérica. Y le voy a decir una cosa, Gonzalo, mire, yo creo que esta es una trama
que tiene muchísimos actores. No es alguien, un gerente de eso es lo que yo comercialización, quiero que le explique ahí se hizo al público. una chauchita, ¿verdad? No, es una trama que viene desde arriba. Y si usted recuerda, mire, Gonzalo, repitiendo, Jorge y yo estamos tantos años, el gerente de comercialización era cambiado cada vez que salía el presidente de Petroecuador o salía el ministro, ¿verdad? Le ponían un hombre de confianza. Usted recordará que Carlos Pareja Llanosselli, cuando se posicionó para Petroecuador, le llamó, dijo palabras de Pareja, le llamó el vicepresidente de la República actual, el señor Gras, y le dijo, no le dio una instrucción, hace esto, cambia la refinería, cambia este terminal. No, tú le mantienes al gerente de comercialización. Lo primero y lo único que le dijo, son palabras de Pareja Llanosselli. Ahí está el hilo conductor. El señor se ha quedado todo el tiempo ahí, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Quién le protegía? Porque si usted cambia el gerente o el ministro, el presidente de Petroecuador, usted quiere poner un hombre de confianza, este hombre es el hilo conductor, los mismos compradores, los mismos intermediarios. Esto es una banda desde arriba, porque usted necesita el jefe que dé el decreto y diga no hay necesidad de licitación, con el pretexto de que nos van a dar crédito, todo. Entonces, esto es una banda que se apoderó de la comercialización. Una banda mafiosa casi. Mafiosa, una banda de asaltantes. ¿Y quién que se convirtió espontáneamente y por voluntad propia en el capo? El de más arriba, el que decía, no hagan licitación. Ahí se abría el arca. Usted decía, no hagan licitación, se abría el arca. Entonces usted ya amarraba, decía, a este comprador. No, usted no iba a los compradores a decir, ¿cuál me da el mejor precio? ¿Cuál me da la mayor coima? Entonces ese le daban el crudo, porque estaba autorizado. El mejor precio era eso. Porque estaba autorizado por el de arriba, diciendo, no hagan licitación. Y claro, el propósito era noble, conseguir financiamiento para la revolución ciudadana, pero el petróleo ha estado en manos de una mafia durante 10 años. Y veo que se está terminando esta mafia y le felicito al ministro Carlos Pérez por hacer esta licitación que nos ha revelado la verdad. Nuestro crudo se estaba vendiendo a precio ínfimo. Clever Jiménez, ¿cómo recuerda usted este recambio que estableció la administración Correa? Mire, yo quisiera aclarar un tema y es importantísimo lo que dice don Fernando. En realidad, en estos últimos días ha hecho una licitación el ministro Pareja, pero hay que decirle al país con claridad, una licitación de un poquito de petróleo. La mayoría del petróleo se sigue entregando exactamente igual como se viene entregando por toda esta década del gobierno de Correa Delgado. Contratos. Es que están contratos establecidos. Y además con anticipos. Exacto. Entonces lo que se ha hecho ahora, no vaya a entender el país de que ya estamos licitando todo el petróleo y que ya hemos recuperado el negocio para el país. Eso es completamente falso. Hay que aclararlo. Apenas es una parte del petróleo, pero una parte muy ínfima, pequeñísima. Si estaría en manos de Pérez, las cosas ya hubieran cambiado al 100%. Pero entonces paremos los contratos y los negocios y hagámoslo de manera constitucional, en base a lo que dicen nuestras normas. O sea, usted le exhorta al ministro Pérez que si hace el favorcito nos haga completo. Pero es que además aquí hay que entender una cosa. Cuando se preguntaba quién es el capo, no hay que darnos tantas vueltas. Es el expresidente de la República. Hablamos de Rafael Correa Delgado, pues, del actual vicepresidente de la República, Jorge Glasgow. Hay que ser claros. O sea, ellos son los que manejaron todos estos sectores. Y ellos sabían exactamente lo que estaba pasando. Ellos son los que firmaron los decretos ejecutivos presidenciales. Y a partir de eso es lo que se da toda esta trama de corrupción. Pero aquí hay un elemento importante que deberíamos decirlo con total claridad. En el tema del comercio de crudo internacional que se está entregando a Petrochina en este momento, debería el nuevo gobierno automáticamente parar este comercio y comenzar a licitar todo el petróleo, pero no se lo ha hecho. ¿Por qué? Es que aquí hay un elemento que debemos entender. Realmente esos $3, $4 o $5 que le estamos entregando a menos del precio normal a los chinos, ¿realmente está beneficiando a los chinos o a quién beneficia? Entonces, aquí hay que entender una cosa, o sea, ¿quién es el que hace toda esta trama o quién es el que realmente entrega el petróleo a precios contados? ¿Por pedido de los chinos? No, porque a los chinos no les interesa esos $3, $4. Lo que ellos están es cobrando un chulco o un interés bastante alto por la plata que nos prestaron. ¿Sí? O sea que si actuáramos como ecuatorianos decentes y honestos, aquellos que están manejando el petróleo ecuatoriano, y le dijéramos a los chinos, en este momento, vamos a renegociar los contratos,
O sea, en otras palabras, nosotros como funcionarios vamos a dejar de meternos a los bolsillos esos 3 o 4 dólares para que quede para el país. Los chinos no tienen ningún problema, porque finalmente los chinos no están llevando a su favor esos 3 o 4 o 5 dólares. Esos 3, 4 o 5 dólares que estamos perdiendo por cada barril de petróleo están llevándose o están yéndose a los bolsillos de los funcionarios. Eso lo hemos demostrado con más de 700 transferencias bancarias. Está frente a las autoridades de control, ante la Fiscalía, ante la Contraloría. O sea, eso conocen las autoridades y hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Entonces es fundamental, estimado Gonzalo y estimados caballeros que están aquí en esta mesa, es de que tenemos que exigirle al nuevo gobierno que comiencen a manejar bien el tema petrolero. Hay que renegociar los contratos petroleros. Imagínense ustedes, en el año 2006, antes del gobierno de Revolución Ciudadana, se pagaba para la extracción de cada barril de petróleo alrededor de 20 dólares por cada barril, promedio. Hoy estamos pagando alrededor de 37, 35 dólares por cada barril de petróleo. El costo, incluidos los impuestos, para Petroecuador es de 16 dólares por barril de petróleo. ¿Por qué tenemos que pagar 35 dólares? ¿Por qué tenemos que salir perdiendo? Y esto ni siquiera se conduele o es violatorio de lo que establece la Constitución de la República, artículo 408, que claramente establece que en la explotación de los sectores estratégicos de los recursos no renovables, al menos el 50% de los beneficios debe quedar para el país. Ni siquiera se cumple con esta norma constitucional. Usted y Fernando han logrado establecer con qué asesoramiento interno y externo, con qué experiencia ellos cambiaron el modelo de negociación del crudo. Es decir, el gobierno del presidente Correa cambia de modelo a partir del año, entiendo que 2009, estaríamos... 2010. 2010 más o menos, sí. Incluso antes de reformar la ley de hidrocarburos. Ellos primero cambiaron el modelo de contrato y luego recién reformaron la ley de hidrocarburos para darle valor a los contratos que ya reformaron. Fue un invento de la Revolución Ciudadana. El Estado recaudó más de 3.600 millones de dólares por la exportación de crudo de Oriente, dice una crónica del diario El Expreso de esta mañana, debido a la escalada de precios del petróleo y al crecimiento de la producción estatal. El gobierno del presidente Correa utilizó principalmente, según se explica Henry Llanes, otro luchador, ex asambleísta vinculado desde el año 70 al mundo petrolero, descubrió 2 modalidades de contratación que en esencia constituyen ventas anticipadas de crudo a cambio de recursos crediticios, o sea, capitales en préstamo. Correa nunca ha explicado esta manera rara, dice Llanes, de vender el petróleo. Pero adoptaba 2 modalidades, la preventa de barriles y el canje de la deuda. La preventa de barriles y el canje de la deuda. Así ha negociado con China, con Tailandia y con Omán también. Pero los detalles de la negociación siguen hoy siendo bastante difusos. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación, Jorge? Gonzalo, por supuesto que sí. Mire, difusa para nosotros, pero tremendamente clara para quienes lo diseñaron. Para los beneficiarios. Para los que se beneficiaron de ello. Y, perdone, ¿y usted se atrevería a hacer entender especialmente a la juventud ecuatoriana interesada en estos temas cuáles son las modalidades que han estado vigentes en el tiempo? Es toda una década de inventos. Mire como mencionó Fernando Santos, desde el año 72, cuando se exporta las primeras barriles de petróleo, digo, se exporta porque petróleo producimos desde 1911, pero exportado 72. Y Fernando y yo sumamos cerca de 100 años de experiencia petrolera, algo hemos aprendido a pesar de nuestras escasas facultades, ¿no? Por simplemente ósmosis inversa. Siempre se vendió por licitación o concurso. Mi queja personal fue de que el Ecuador fue muy pasivo en sus ventas, en el sentido de que esperaba que vengan los compradores en vez de salir a vender, ¿no?
Eso quizás nos ha ocasionado un problema. Ya es cuestión Pero de teníamos un vendedor estrella, pues, en el área petrolera. Pero después de Estrella. No, el otro, el que se ha silenciado, parece que no... Nielsen Arias. Exactamente. Claro. Bueno, no, ese no es vendedor estrella. No, es que además, disculpen, Jorge, lo que decía don Fernando Nielsen Arias. es correcto. O sea, nunca lo toparon a Nielsen Arias. Así es. Nielsen Arias es el artífice de todo el comercio de crudo internacional en toda esta década nefasta para el país. La línea de conexión ahí está ¿Y era muy gente clara. de ventas del otro señor que vive en España? No sé, no conozco el En señor. España y en Miami, pues no. Sí, no lo conozco el señor no tengo idea. Pero lo que sí puedo, de ninguno de ellos los conozco, a Dios gracias. Adiós, gracias. Pero, mire... Mejor es no conocerles, ¿no? No, Dios me ampare. Mis amigos y conocidos los escojo con cuidado, ¿no? Gente como Fernando, ahora con Clever, o mañana Fernando Villavicencio, que lo conozco hace muchos años. A ustedes son gente que uno escoge con cuidado. Uno no puede ser amigo de cualquier fulano que sale por ahí. Mire, la línea de conexión, la cadena es perfectamente clara. El señor Arias, dueño y total, absoluto emperador de las ventas de Petroecuador. ¿A quién reporta? No al gerente de Petroecuador, sino al señor Poveda, quien a su vez reporta al señor Glass. Exacto. Y si mal no recuerdo, y haber visto la prensa, Glass reporta como ministro, reportaba al señor presidente, y como vicepresidente al señor presidente. Es decir, la cadena de información y de decisión está perfectamente clara. No admite. Finalmente se llega al capo. Porque todo lo que se ha hecho, Gonzalo, era imposible de hacerlo si no existían decretos ejecutivos que lo autorizaban. Y que yo sepa aquí... Por lo menos díganos cuáles. Por ejemplo, que le entregó nombrándole jefe nacional Fernando de es abogado. toda la riqueza, no más que la riqueza, Sectores estratégicos. de todos los sectores estratégicos. Mire, Fernando es nuestra abogado, riqueza, él sabe ¿no? sus leyes. Que yo sepa, por lo menos, de mi inocencia de Kikuyo frustrado, el único que puede firmar decretos ejecutivos es el señor presidente de la República. Nadie más puede firmar un decreto ejecutivo. De manera que la modificación a la normativa de compras o de ventas de crudo a empresas estatales, modificada por decreto, tiene que haber sido hecha por el presidente de la República. La modificatoria de esos contratos espantosos que firmó el señor Pastor, ¿no? Entregando Medio Oriente y sin licitar de nuevo a empresas como Repsol, etcétera, etcétera, es otro tema más que ni siquiera hemos mencionado. Todos esos decretos tienen que haber sido firmados ¿por quién? Por el señor presidente de la República, ¿no? Es decir, francamente no hay dónde perderse, porque no estamos buscando un árbol en un bosque, estamos buscando un árbol en un cerro pelado en medio de un páramo, ¿no? Es decir, no. Ahora, lo que sí me preocupa a mí es que... En donde hay fiscalías, un asunto de esta envoltura, digo en países parecidos al nuestro, productor de casi de un producto solitario, con una fuerza increíble en su economía, el petróleo. La diversidad en cuanto a producción, no hemos podido en tantos años petroleros, no hemos podido sembrar una diversidad de productos de exportación. Bueno, pero una cosa, la fiscalía o las digo yo, fiscalías en el las mundo, fiscalías en otros países ya hubieran llegado al meollo de la situación. Mire, ¿Qué tino han tenido el negocio? ¿Qué objetivo estratégico ha mantenido de apoderarse de la institución fiscalía para tener desde ahí una especie de ciego y amparo, de un fiscalizador ciego y amparo? Lo mismo de autoridades de control. Con eso asegurado es que han podido hacer estos negociados.
De lo contrario, no hubieran podido hacerlo. Por supuesto. Póngale al doctor, al excontralor general del Estado, Carlos Poli. Marcelo Merlo, doctor Corral. el doctor Corral. Póngale al doctor Corral en estos 10 años y ponga un fiscal que lo recordemos con cariño. Edmundo Durán El Díaz. mundo Durán Díaz, ¿no? Imagínese usted lo que hubiera ocurrido, si ya estarían pudriéndose en la cárcel. Es que, Gonzalo, lo que yo decía hace un momento, todo este atraco al sector petrolero, no solamente por las ventas, sino todo el resto que hemos mencionado, no se hace por la simple idea de una persona. Se prepara con todo cuidado todo un esquema para poder hacerlo, que incluye fiscalía, incluye contraloría, incluye ministerios. No es un accidente que una persona decida hacerse rico. Se prepara todo un esquema para hacerlo. Todo un esquema, todo un cuadro que ayuda a hacerlo. De manera que, mire, en cuanto a fiscalías, tomemos el ejemplo. Hoy la fiscalía en el Ecuador hasta el momento no sé si estará haciendo algo. Fíjese usted, el país más poderoso del mundo, o era, o está tratando de dejar de serlo, Estados Unidos. Nombraron un fiscal especial para el caso del señor Mueller, para que examine las relaciones entre Rusia y el gabinete del señor, ¿cómo se llama el presidente? Trump. Y Mueller está investigando dentro de la Casa Blanca, ¿no? Con todos los derechos y todas las atribuciones del caso. Aperturas. ¿Por qué? Porque ha sido un país con institucionalidad firme. Pero aquí se corrompió absolutamente todo el árbol. Antes de la corrupción, se preparó todo para poder robar. Se institucionalizó un sistema para corromper al país. Y los que hemos aportado o tratado de aportar para evitar eso, con excepción de Kleber y Fernando Villavicencio, que han sido los que además han sufrido en esto, simplemente hemos caído en un vacío. El país está corrupto. Hemos denunciado, hemos No, opinado, aquí pero en esta pasaba radio, nada. Gonzalo, con usted lo hemos denunciado, pero el país está corrupto. Piense usted lo siguiente, una tontería. En el pensum de los colegios se eliminó las clases de cívica, por ejemplo, ¿no? Ese es un error, es una omisión. Se trata de destruir, esta gente trata de destruir los valores que nos crearon. Mire, el famoso escándalo de la venta de la bandera del presidente que fue del siglo XIX. ¿Se acuerda usted que prestaron la bandera del Ecuador para transferir un buque de guerra chileno? No es nada. Ese es pasarse un semáforo comparado con lo que está pasando. Hemos visto traicionar a la patria durante 10 años, por Dios. Que reaccione la Fiscalía, reaccione la Contraloría, reaccione el presidente actual. El país necesita un baño de decencia, un baño de cambio de actitud. Necesitamos regresar a un país más o menos sano. Siempre hay elementos malos, pero un país más o menos Pero sano. sin teatros, ¿no, Kleber? Mire, don Gonzalo, yo quisiera acotar algo más. Cuando usted preguntaba, bueno, ¿desde cuándo está en manos del vicepresidente de la República los sectores estratégicos? Con claridad, desde abril del año 2010, el presidente de la República, de ese entonces, Rafael Correa Delgado, le encargó, pero no todos los sectores estratégicos, le encargó el área petrolera en ese entonces ministro De hidrocarburos. Jorge Glass. Toda el área petrolera, todo el área de hidrocarburos. Y como lo vio que era excelente manejando el sector petrolero, entonces en el año 2013, ¿Para qué era excelente, Glass? obviamente para cometer fechorías y para poder... Así tan, así tan Yo directamente. soy completamente directo, claro, no hay que andar con rodeos, estimado Gonzalo. ¿Y cómo se mide a un Es malhechor? Pues? que además, Gonzalo, mire usted, en la misma renegociación de contratos petroleros hay un informe no hecho por mí, hecho por la propia Fiscalía General del Estado en ese entonces, en el año 2011, cuando estaba de fiscal Washington Pesantes. Y ahí el Departamento de Investigaciones claramente establece y pide al fiscal que se inicie indagación previa por peculado en contra de varios funcionarios. Uno de ellos, el principal, Jorge Glass Espinel,
Pero ¿qué es lo que ha hecho o qué es lo que hizo Galo Chiriboga Zambrano? Absolutamente nada. O sea, luego en el año 2013, para concluir la idea, el presidente de la República con otro decreto le incrementa las funciones al ex vicepresidente y actual vicepresidente de la República y le encarga a todos los sectores estratégicos. Pero aquí hay un tema importante. ¿Cómo lograron hacer todo esto? Lograron desde un inicio, o sea, para mí esto no es simplemente de improviso porque de repente hay aquí un acto de corrupción aislado, no. Todo esto fue maquiavélicamente organizado y estructurado desde el momento mismo que llegaron a la presidencia de la República. Recuerde usted que comenzaron violando principios constitucionales e incluso recuerde a los diputados de los manteles. Desde ese preciso instante se comenzó a violar la Constitución de la República, a destruir el estado de institucionalidad que teníamos. Y luego pasaron por el tema de comerse al Tribunal Constitucional, porque también lo votaron de manera completamente inconstitucional, y avanzaron más adelante en el año 2011, tomándose la justicia con la metida de la mano, que lo hicieron públicamente a través de una consulta popular. O sea, ya era un guión. Exacto, armaron toda una estructura para cometer todo este tipo de fechorías y dejarlas en impunidad. Es por eso que hoy no tenemos una fiscalía independiente, es por eso que no hemos tenido una contraloría independiente, no hemos tenido un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social independiente, no hemos tenido un Tribunal Electoral independiente. Hay duda incluso en las ganancias del expresidente de la República, si fueron realmente legítimas, fueron realmente legales o hubieron fraudes electorales. En esas noches de reflexión, de meditación, de buscar en un ventanal expandir la indignación que uno tiene por las cosas que han venido ocurriendo en el país y frente a una impotencia de actuar, de ser alguien que maneje un poder de esclarecimiento, ¿no? Uno tiene que simplemente convencerse de que todo está mal, de que todo está podrido, de que todo está dañado. Y entonces, las tramas, tantas que se han utilizado, hasta tener, como ellos han logrado, un modelo óptimo para lograr los objetivos financieros que han logrado, dígame, se va a quedar ahí. No hay siquiera, por lo menos, en la mente de ustedes, en el cálculo que ustedes han logrado establecer, y les digo a los dos denunciantes, incluyo naturalmente a Fernando, el exministro, el exgerente de la compañía petrolera. ¿No han hecho ustedes un cálculo de lo que pudo haber sido de los ecuatorianos y no fue? Y en este momento copan amplias carteras de particulares que son los que han hecho los negociados, que no han de saber ni cuánto tienen. Estoy casi seguro que no han de saberlo los dirigentes, digamos, de esta trama y de esta operación financiera ingrata con los intereses del país, no han de saber cuánto es lo que realmente han logrado recuperar y cuánto podrán gastarse en el resto de sus días, porque el asunto es de miles de millones de dólares con cualquier lectura, por más conservadora que fuere, porque de lo contrario quiere decir que han vendido el alma al diablo por insignificancias y que han perdido. Esto es un negocio, un hipernegocio, un mega negocio que debe tener cifras de espanto, señor doctor Santos Ardite. Así es, Gonzalo. Mire, el país en los últimos 10 años recaudó más que en toda su historia, ¿verdad? Por el incremento del precio del petróleo. ¿Y qué se ha hecho? Esa plata se ha hecho humo para los intereses nacionales. Y se ha llegado a hablar de que ¿por qué tuvimos relaciones con Bielorrusia? Un país con el cual no tenemos nada que ver culturalmente. Y fuimos con avión propio a Bielorrusia, no sé con qué intención. Por supuesto, ahí es un paraíso donde los pícaros del mundo, la mafia más poderosa del mundo deposita la plata. El avión presidencial que ha ido al Qatar, que también es un centro financiero, que ya está inclusive en problemas con sus vecinos,
porque es un centro financiero donde se deposita la plata mala vida. Los países del Golfo Pérsico están molestos con una de las razones, que es un centro donde se esconden las fortunas malavidas. ¿Cuándo se hablaba de eso? Antes había un funcionario que se ganaba 10.000 sucres, 50.000 sucres, 80.000 sucres. Esta vez todo, creyeron que eran sucres. 1.000.000 de sucres, era $1.000.000. ¿Cómo se ha robado? Y lo peor, Gonzalo, es que mire, en todas partes hay problemas, ¿verdad? El mal y el bien siempre están en conflicto, pero una sociedad tiene que limpiarse a sí misma, no tiene que seguir en el fango. La justicia tiene dos objetivos: primero, castigar al culpable, y segundo, mandar el mensaje. El mal no triunfa, triunfa el bien. Pero aquí ya tenemos 4 meses de este gobierno, las cosas siguen igualitas. La fiscalía dormida. Don Clever, que está acá al lado mío, por favor, un luchador que denuncia la corrupción con un grillete. Fernando Villavicencio, en su casa acosada por la policía por denunciar. Y los grandes responsables, felizotes. El señor Rivera, que ya está comprobado que recibió de Odebrecht $14 millones, ya anuncia públicamente: en 15 días estoy fuera, y vas a ver, señor Bucaram, lo que te hago. Entonces no ha pasado nada. Por eso veo que ayer el presidente de la República va a llamar una consulta, un plebiscito, lo que se llame. Un referéndum. Pero hay que cambiar la gente que dejó Correa. Como dijo muy bien Jorge, sí, y Clever, esto se convirtió en los últimos 10 años en un Estado mafioso, una cleptocracia, que aprovecharon la ley, los reglamentos, las disposiciones para crear un entorno de ladrones de los fondos públicos. Sigue igualito con sus campanas, con sus cuidadores que dejó Correa. Correa dejó todo listo para que se mantenga el mismo Estado mafioso. Todo a nombre de la revolución, dicen ellos. Claro, el objetivo era noble, los propósitos de la redistribución de riqueza. Todo por la revolución. Así es, todo daban un tinte noble, ideológico y de bienestar, ¿no? Es un Estado mafioso, lamentablemente sigue igual. Las mismas autoridades mafiosas que dejó Correa siguen igual en los puestos claves. Así es que el presidente de la República... ¿Qué le piden al señor presidente de la República de manera rotunda, pero respetuosa, como caracteriza a ustedes? Mire, Gonzalo, Fernando acaba de decir algo que está implícito y que me parece muy claro y muy necesario que aprendamos. Los ejemplos más sobresalientes de los últimos años en corrupción han sido la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y el comunismo de Stalin. ¿Qué es lo que los reúne a los tres? No es la ideología, obviamente, ¿no? Es el hecho de que eran partidos únicos que manejaban desde la presidencia o la cancillería, en el caso alemán, hasta el último portero Gauletia de un pueblo chico. En Italia lo mismo. Y en Rusia también 20 millones de campesinos muertos, con un partido único que manejaba absolutamente todo, absolutamente todo. Nosotros tratamos, o alguien del gobierno anterior leyó historia, poco porque obviamente creo yo que hay mucha ignorancia de ahí, pero y decían, la manera de hacerlo es un partido único. Con un partido único estamos bien porque no hay discusión posible. Todo el partido es el que maneja absolutamente todos los resquicios del poder. Entonces yo diría que lo primero es, que mencionó, me parece que Fernando Clever, limpiar este gobierno. Uno ve, por ejemplo, la lista de funcionarios diplomáticos que van al extranjero. Y tenemos, por ejemplo, que la consulesa general en Bruselas es nada más ni nada menos que la secretaria del señor Correa. Claro, un cónsul no tiene mucho que hacer, salvo sellar pasaportes, pero bueno, de todas maneras. La lista de embajadores es una lista de afiliados al partido de gobierno, del partido de, ¿cómo se llama este? Alianza País, ¿no? Limpien todo. Hagan lo que hacían presidentes buenos o malos, según la opinión de cada cual, de buscar un consenso nacional, buscar
gente de izquierda, de derecha, de centro, ajeno a la formación de un partido encaminado exclusivamente a lucrar del país, porque ese es el objetivo. Puede ser que no lo tengan en sus estatutos, pero está claramente establecido que por 10 años el partido que hubo, manejando absolutamente todo, su fin principal, artículo primero, era: vamos a lucrar el país bajo el nombre de la revolución o revolución. Entonces, cambien eso, pero ya tenemos 4 meses. Y van a pasar un mes más, y van a pasar otro mes. Veamos acción para salvar al país, salvar la moral del país. Sí. La moral del país. Está en la responsabilidad del actual señor presidente calcular cuánto se ha perjudicado al país, o intentar por lo menos. Pues, mire, Fernando, ¿cuánto? Sumemos a lo del petróleo, de toda la industria. Sume el chachay ¿cómo se llama? El yachay. ¿No? Achachay. Yo le llamo a chachay, pero bueno. Sume las carreteras, sume las escuelas del milenio. Los hospitales. Hospitales. Ahí muchísimo. Sume todo y vaya a Dios a saber, nos vamos a espantar de la cantidad de dinero que es suelta por ahí. Es mucho dinero. Lo importante, más que saber cuánto dinero se robaron, que ya podemos suponer que se lo han robado y mucho, es reformar el país. El país necesita, en el sentido bueno de la palabra, una revolución que nos saque del estancamiento fango, ¿no? y el sopor Sí. que nos produjo 10 años de un partido único de gobierno. Su anhelo, Fernando. Sí, yo coincido. Mire, el presidente de la República, el licenciado Moreno, tiene un reto histórico. O continúa con esto y se hunde también como cómplice, o cambia. Él está en sus manos. Repito, le escuché hace 2 días o ayer que quiere hacer la consulta. ¿Ese compromiso debe declararlo hoy en la sede de Naciones Unidas, cree usted? Mire, Gonzalo, tiene que declararlo. Y le voy a decir una cosa bien, y permítame unos pocos segundos. Qué pena lo que le sucedió al presidente de la República al llegar a Nueva York. El señor Trump ha invitado a varios presidentes de América Latina para hablar de ciertos temas, entre ellos Venezuela, pero varios temas, y no le invita. Y no le invita a nuestro presidente, ni a nuestra cancillera, porque invitó a presidentes y cancilleres, los aísla, los deja a un lado. Estados Unidos es nuestro principal mercado. Necesitamos del Fondo Monetario, el Banco Mundial, del BID, que nos dan préstamos baratos y sin coimas, porque son instituciones serias. Y Estados Unidos tiene el derecho de veto. ¿Se da cuenta? Esto es un mensaje clarísimo al presidente de la República. Usted hereda una situación equivocada, usted se está yendo por el rumbo equivocado. Le advierto, esta sería una advertencia. ¿Ya para qué va? Yo me hubiera regresado, le soy sincero, si ya no tiene propósito el viaje, pero ya está ahí. El objetivo pero ojalá aprenda, era ojalá distinto aprenda. para él. El objetivo, digo, era distinto. Quiso hacer acto de presencia en Naciones Unidas, ¿no? Pero mire, Gonzalo, era la oportunidad de reintegrarle al Ecuador, a la familia americana. Estamos aislados, somos la Corea del Norte de Sudamérica, con Correa, que era enemigo de todo el mundo, con que la corrupción, para tapar la corrupción, no quería que haya inversión extranjera, que venga el BID o el Banco Mundial, porque ellos sí exigen licitación. Es una muestra del país que no solo está mal internamente, sino internacionalmente, está el prestigio en el suelo. Que el presidente de la República de los Estados Unidos les rechace, entonces quiere decir que estamos por mal camino, ojalá cambie. Clever Jiménez, en la cadena Democracia, se despide de ustedes por esta ocasión. Muchas gracias, Gonzalo. Mire, 2 cosas fundamentales. Yo creo que en esta última década perdida para el país prácticamente se institucionalizó la corrupción. No hay área económica, a cualquier nivel, que no exista corrupción. La corrupción es impresionante. De los cálculos de las denuncias que yo he realizado, no menos de 5.000 millones de dólares se perdieron por año. Si hablamos de 10 años, hay una menos. Nueva clase media, ¿no? Oh, sí, una nueva clase rica y millonaria. Y claro, los nuevos ricos. Sí, y son varios aquí en el país. De media alta. Mire, Gonzalo, tanto es así que yo lo voy a decir y usted va a decir que a lo mejor no es cierto. Yo en estos últimos tiempos ya no me he dedicado a buscar más corrupción en las áreas económicas del país. Me he dedicado a buscar dónde encuentro una obra que no se haya hecho con corrupción.
No existe, estimado Gonzalo. En todas las áreas y a todo nivel, una impresionante corrupción en la última década de este gobierno. Aquí yo creo que hay elementos fundamentales que hay que decir con claridad al país. La única salida que tenemos en este momento, porque es constitucional, debería ser una asamblea constituyente. Lastimosamente, el panorama político en este momento no es procedente para ir a una asamblea constituyente, porque nos pueden ganar hasta en esa asamblea constituyente con un tribunal electoral que está ahí para cumplir órdenes del expresidente de la República. En estas circunstancias es importantísimo que el presidente Lenín Moreno llame a una consulta popular. Necesitamos organismos de control independientes, un Consejo Nacional Electoral independiente y luego de esa consulta popular, la salida definitiva para el país, para dar la independencia, devolverle la justicia, libertad y democracia, es una asamblea constituyente. Gracias, Clever. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dar paso con Verónica Rosero a una indispensable réplica. Le pedimos su atención. ¿Verito? Quito, 18 de septiembre del 2017, señor Gonzalo Rosero, Radio Democracia, ciudad de mi consideración, en referencia al programa de opinión que usted condujo el día 18 de septiembre del 2017 en su radio, en el cual se utilizó mi nombre y el de mi organización de manera indebida y sin la debida constatación, dando entrever que yo habría sido el responsable de la provisión e instalación de la cámara que recientemente fuera encontrada en el despacho presidencial, me permito indicarle lo siguiente. 1. Efectivamente, con fecha 9 de mayo del 2011, suscribí con la Presidencia de la República, representada por la ingeniera María Luisa Donoso López, el contrato para la adquisición de un sistema de cámaras PTZ para el Salón del Gabinete y Gabinete Itinerante, cuyo objeto era la provisión de 4 cámaras PTZ tipo CCTV, 2 cámaras PTZ para mesa, una quad, un DVR, un monitor, 12 transceivers, 2 joysticks para control de cámara tipo PTZ, 4 soportes tipo trípode para cama PTZ tipo CCTV, conectores y dispositivos necesarios para la instalación, las cuales son absolutamente distintas de la cámara que habría sido encontrada en el despacho presidencial, dado que, en primer lugar, el tipo de cámaras provistas por mí son de tipo PAN TILT Zoom, es decir, que son equipos que tienen un tamaño considerable y en segundo lugar tienen un uso muy diferente al dado en el supuesto caso de espionaje que se estaría ventilando hoy en el país, ya que están montadas en unos pedestales de tal forma que sean portables e instalables en cualquier sitio donde el gabinete se movilice. Adjunto una fotografía de cómo eran montadas estas cámaras. 2. De la información que usted debió previamente haber obtenido sobre el contrato suscrito, era su obligación contextualizarla adecuadamente y utilizarla o no, según su convicción profesional de los hechos. Sin embargo, frente tanto a los entrevistados como del público en general, dada la amplia cobertura y credibilidad que su programa tiene, quedó la certeza pública de que su afirmación era la correcta y veraz, cuando no es así. 3. El contrato, proceso y toda la información del proceso de subasta inversa electrónica, CIE-PR-08-2011, son públicos y pueden ser consultados en cualquier momento. En caso lo requieran, puedo proveer copias de los documentos pertinentes, más aún cuando la línea de negocios que mantengo no guardan relación alguna con el tipo de equipos o cámaras que se investiga por parte de la Fiscalía. Por todo lo indicado, al tenor de lo previsto en los artículos 10, 22 y 23 de la Ley de Comunicación, le solicito que en igual espacio y horario sean realizada una aclaración pública de los detalles indicados y exigimos las disculpas del caso por la forma en que fue mencionado nuestro nombre y el contrato que suscribimos en el año 2011 con la Presidencia de la República sin respaldo legal ni fáctico alguno. Atentamente, Mario Alfredo Yerobi Romero, RUC 17066 7831 3001, nombre comercial Megatron. Las disculpas públicas han sido realizadas. Yo creo en la